Hoy en Es la Hora de Opinar inicia la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero, hablaremos del enfrentamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo. Después vamos a debatir sobre el mandatario estadounidense Donald Trump y su relación con el Estado de Derecho. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Pues está ocurriendo un debate entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum. Un debate pues que vale la pena retomar porque pues creo que puede resultar un ejercicio muy positivo para la democracia mexicana o no. Esa es parte de pues del debate de este debate. Y para hacerlo el día de hoy, pues tenemos como todos los lunes a Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Laura Magaloni. Hola, Ana, Leo, buenas noches. Y Jesús Silva Herzog Márquez. Chucho, hola, buenas noches. Tú escribes hoy al respecto. ¿Cómo ves este debate? Pues mira, yo creo que como dices, tiene mucho sentido el que haya una reflexión pública sobre la naturaleza de nuestra política, sobre la naturaleza del régimen político. Me parece muy positivo que un expresidente le entre al debate, sí, ese tabú de nuestra antigua política de que los expresidentes deben callar hasta el último de sus días y no participar en la política. Me parece absurdo y yo creo que es positivo que Ernesto Zedillo defienda su idea de la democracia, lo exponga en un ensayo en Letras Libres, en una entrevista en Nexos. Yo creo que lo más llamativo de todo este episodio no es tanto el argumento de Zedillo, que a mi juicio pues es, no es particularmente novedoso en lo que está diciendo, sí, que es el que la democracia murió con la concentración de poderes del López Obradorismo, con la destrucción de los contrapesos y particularmente con la cancelación del Poder Judicial como un poder autónomo y profesional. Lo llamativo de todo el episodio, a mi juicio, es la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque no es que haya recibido este argumento para replicarlo, para dar sus razones en contra de esta visión con la que está en desacuerdo, sino que utiliza el episodio nuevamente para intimidar al crítico, para usar todos los instrumentos del poder para apabullar a quien se atreve a cuestionar al nuevo régimen e incluso de manera muy abierta, iniciando investigaciones legislativas y presentando pues, este comisario de la inteligencia financiera para sembrar este miedo a quien se atreva a cuestionar. Entonces creo que curiosamente fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum lo que le da la razón a Ernesto Zedillo. Este no es el proceder de una presidencia en democracia, esta no es la reacción dentro de un régimen democrático. ¿Estás de acuerdo, Ana Laura? Mira, yo creo que estoy de acuerdo con Zedillo en que estamos ante un cambio de régimen político y que estamos pasando por alto. O sea, que parece que no ha cambiado nada cuando tendríamos que pensar bien qué está cambiando y cuáles son las nuevas coordenadas para organizar el poder. Y yo coincido con Zedillo en que la reforma judicial y la mayoría calificada cambian de régimen político por una razón muy importante. Porque el poder, los detentadores del poder ya no están sometidos al derecho. Y los dos mecanismos para someterlos al derecho es uno, que no puedan cambiar las reglas, o pueden cambiar cualquier regla, sí, y dos, que haya un árbitro que se las haga saber y se las imponga, cosa que en esta reforma judicial estamos terminando. Y le hagan caso al árbitro en todo caso, ¿no? Ahora bien, creo que lo que falta entender mejor es por qué llegamos aquí.
Porque a veces en el texto de Zedillo hace pensar que de repente estamos aquí porque estos son unos abusivos del poder y porque hicieron trampa y sin entender muy bien, y yo creo que ese para mí sería una reflexión que no hemos dado, de qué consistieron los regímenes democráticos en México. ¿Cuántas deudas pendientes hay de Fox, de Calderón, de Peña? ¿Por qué llegamos a un estilo de gobierno completamente distinto? Y ahí es donde yo creo que es lo que la presidenta está tratando de decir. Está tratando de volver a decir, nosotros no somos como ellos. Y ellos hicieron el fobaproa y la mano dura y la arbitrariedad. Y yo sí siento que si hubo dos grandes debilidades de nuestro régimen democrático, fue, por un lado, la corrupción. Y nos prometieron a todos que el tránsito a la democracia era un fin de la corrupción. Y por otro lado, porque yo lo vi en América Latina, la idea de que el poder ya no te podía encarcelar a la mala, que el poder se iba a estar sometido como al derecho, digamos, pero el poder coactivo. Ya no iba a haber abuso. Pero cuando vemos el sexenio de Calderón, cuando vemos lo que hicieron con la reforma de juicios penales, cuando vemos el estado de las fiscalías, nos damos cuenta de una asignatura brutal de la democracia, ¿no? Y entonces a mí sí me parece que es tan importante asumir lo que decimos. Estamos en un nuevo régimen. Yo no estoy diciendo que ellos son mejores, ni que ellos van a hacer la diferencia de la esto. 4T. No, la 4T no. Yo lo que estoy diciendo es que ya el poder se ejerce con otras coordenadas y que la democracia tiene clarísimas deficiencias, que nunca llegó el mea culpa de la oposición, que lo que más me llama la atención es que la voz opositora sea Zedillo y no hay un conjunto de personas que puedan encarar al poder, jóvenes, con propuestas, con otra visión. Un presidente de hace 25 años es el que encabeza el discurso opositor. Y tres, que no podamos entrar a revisar en qué consistieron esos años, porque no fueron lo que nos prometieron. Y por eso la fragilidad del régimen, porque el régimen solito se fue metiendo en problemas, al punto que lo que más llama la atención hoy es que no hay oposición. Es que no hay nadie que se les pueda confrontar. Esa es la nota más definitoria del fracaso de la oposición, del fracaso de la democracia también en México. Javier Tello. Un chorro de temas. Un chorro de temas, sí. Yo empiezo por el que mencionaste tú al principio, que un poco también tocó Chucho. Yo, a priori, siempre quiero escuchar lo que tenga que decir un expresidente. A veces me interesa más una vez que dicen lo que dicen, a veces menos, pero siempre creo que es correcto escuchar a un expresidente. En el caso particular de Zedillo, a mí me interesa muchísimo lo que tenga que decir Zedillo. ¿Por qué? Por varias razones. Creo que es un representante muy legítimo de un cierto modelo y de una cierta visión, que en cierto sentido él encarnó como presidente. Creo que es una persona muy inteligente, muy informada y con una enorme vocación de servicio público. Creo que tiene una buena imagen en México, en general. Creo que tiene un enorme prestigio dentro y fuera de México. Y en la coyuntura puntual, creo que su voz es relevante porque puntualmente él impulsó una reforma judicial que ahora echan para atrás en cierto sentido. Y en términos más generales, si López Portillo fue el último presidente de la Revolución Mexicana, yo diría que Zedillo fue el primer presidente del régimen de la transición. Y eso es lo que defiende el régimen de la transición. En ese sentido, la consecuencia de de esa descripción que hago de Zedillo, pues el resultado es un excelente ensayo. Y si bien tal vez ya se habían dicho muchas cosas iguales en distintos lugares, el ponerlas todas juntas y en un argumento elocuente, meditado, etcétera, yo creo que tiene un enorme valor y es novedoso en ese sentido. Dicho eso, yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice y de su interpretación de lo ocurrido. Bueno, está bien, venga el debate. No, de acuerdo, sí, ¿no? Sí. Y regreso a donde tú empezaste. Yo sí creo que esto es valiosísimo. Sí, yo también. Sí, yo también. Valiosísimo. Valiosísimo.
mucho más que decir, pero ahí lo dejo. Pero sí es cierto que o sea, hay muchos argumentos y se puede hacer un debate muy rico, muy sabroso de argumentos con evidencia empírica, en fin. Pero llevarlo, como tú dices, a incluso el chisme, esta disque grabación de que Sinilda Patricia, la esposa del expresidente, tuvo una conversación con unos presuntos narcotraficantes. Eso suena ya eso le da legitimidad a la idea de, mírenlos, miren, en lugar de contestar con argumentos que los tienen, que los deben de tener, Sí. se van al castigo, al garrote, al te vamos a acusar de narco. Jesús. Yo creo que eso es la reacción que a mí me parece inaceptable de la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que esto que se elogia de su conducción de la política con el presidente Trump es lo que no existe dentro de su visión interna. No hay en lo más mínimo una cabeza fría en donde serenamente se lea un texto y se expliquen todas las ausencias que hay en ese texto, en donde uno podría haber esperado efectivamente que hubiera una defensa crítica de la democracia, una defensa que se hiciera cargo de las promesas incumplidas del régimen, de los errores básicos de ese periodo del pluralismo que se entierra con la muerte del Poder Judicial. Creo que era una muy buena oportunidad para tener ese debate. Y lo que se tiene es una reedición de la política, de la intimidación, de la burla, del empleo de los recursos públicos para no discutir con un crítico, sino tratar de aplastarlo. Yo creo, en efecto, que se trata de una demostración de que ese cambio de régimen se ha consumado. No, o sea, es que el mensaje es no nos critiques porque te vamos a echar el aparato del Estado. Puedes robar, como presuntamente ocurrió con Peña Nieto, pero si te quedas callado y llegas a un acuerdo con nosotros, pues no te va a pasar nada. Hombre, pero si te pones a criticarnos, si escribes en Letras Libres y das una entrevista en Nexos, ahí sí Cuidado. te cae el chagüiste. Que le llamamos a Pablo Gómez. Sí, bueno, y todas las, digamos, todo el aparato de redes sociales, ¿no? En contra del expresidente Zedillo. Vaya, ahí es donde adquiere legitimidad la idea de que la democracia, bueno, Zedillo es muy enfático. Murió, dice. Yo creo que está muriendo. Yo decía, aquí hay que usar el gerundio, pero... Yo creo que la reacción de te voy a echar el aparato del Estado es una reacción equivocadísima también. Equivocadísima. Pero yo creo que no ha sido prototípica de este régimen. ¿No? ¿De este régimen te refieres al gobierno de Sheinbaum o del régimen López Obradorista? Y ni de los anteriores. O sea, ¿por qué creen que las fiscalías nunca han cambiado? Porque te las echan cuando eres opositor. Y eso es unas características del disque régimen democrático mexicano. Porque, o sea, yo estuve metido en fiscalía 20 años. Primero pensé que era un problema técnico. Sí. Al final me di cuenta que era un problema político, porque así se ha ejercido el poder, con la amenaza del castigo penal y pudiendo manipularlos. Y me dirán, ¿por qué no existen unas fiscalías buenas y que además amenacen? Me lo han explicado cientos de veces mis amigos de América Latina, sobre todo los chilenos. O diseñas una institución que sirve para una cosa o diseñas una institución que sirve para otra. Lo que vemos es lo que no pasó nunca y que en este régimen, ya sin poder judicial, ya sin contrapesos, es mucho más amenazante que antes. O sea, pero antes también existía. O sea, es una forma de marcar la verticalidad del poder. A mí me parece que tenía cientos de argumentos racionales para contestarle de otra manera, pero sí, tampoco creo que sea exclusivamente de Sheinbaum ni exclusivamente de los morenistas. No, perdón, Ana, así bajaron la campaña de Ricardo Anaya. ¿Recuerdas? Por ejemplo, echándole a la PGR, que luego le pidió perdón. ¿Y quién lo hizo? Dijo, no. ¿Y quién lo hizo? Peña Nieto. Y si le preguntas a Calderón, ha de tener sus mismos
cadáveres en el closet. Y igualito, o sí se ha ejercido, por eso no Fox tenemos... trató de hacerlo con López Y por Obrador. eso se derrumban nuestros sistemas, son muy frágiles. Han sido manipulables por muchas razones. Por muchas razones. Javier. Yo no coincido para nada con la descripción que creo que los tres comparten que hace Zedillo. Yo no la comparto. ¿Zedillo? Pero sí, en ese artículo reconozco que es un genuino debate. No es que O sea, ¿tú él crees dice que no- 2 más 2 son 5. No es Que un no tema cambia de meramente régimen. empírico. Hay elementos empíricos. Es un debate filosófico, moral, etcétera, etcétera. Pero no quiero entrar a eso. Yo creo que la respuesta de Sheinbaum tiene 2 componentes. Hay ese componente de intimidación, yo, al igual que ustedes, lo rechazo, pero hay un componente de desacreditar a quien argumenta lo que argumenta, que yo siento que es una postura válida. Por más que se dice que es una falacia lógica, lo es en ciertos contextos, pero no lo es cuando se trata de un expresidente, de un líder de opinión, que parte de lo que vende es su personalidad, su carácter, yo creo que con razón, con buenos argumentos, vende eso, etcétera, etcétera. Entonces, como estrategia política se me hace totalmente válido ir tras ese carácter. Pues dice que él es un demócrata, pero miren, hizo esto. Y dicen que cree en el Estado de Derecho, pero hizo esto. Yo creo que eso se vale. El whataboutism. Pero para mí eso es insuficiente. Sí, yo necesito también la otra parte, que es la defensa de su proyecto. Igual que del lado de Zedillo, la ausencia de autocrítica, de mea culpa, del lado de Morena, lo mismo, la total y absoluta ausencia de una autocrítica y de una defensa activa, proactiva de su proyecto. Entonces, yo sí creo que en la respuesta de Claudia hay esos 2 elementos. Tú nada más enfatizaste ese lado de la amenaza, muy incorrecto, pero también está el otro y yo creo que eso sí es válido. Y después de todo, él también hace acusaciones de tirana, bastante fuertes, personales, ¿no? Y se vale. Ahora, ¿a quién le toca mantener un buen nivel del debate público sobre estos temas? Pues a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a los analistas políticos, y yo feliz de entrarle a detalle. Ahora, un tema que se me hace interesante, y ya lo había mencionado un poco Ana Laura, es que es una voz solitaria, ¿no? Y eso nos dice muchas cosas. Y creo que vale la pena tratar de entender por qué es una voz solitaria. Pues falta de liderazgo, etcétera. Miedo de muchos, con la que le pisen a otros. Cinismo de origen, que mucha gente que se involucró en aquel proyecto no creía realmente en ese proyecto. Les funcionó en su momento. Falta de cultura democrática del debate, un tema que hemos hablado mucho. Falta de legitimidad de esa postura. Es decir, los partidos tradicionales tienen muy poca legitimidad para salir a hablar de estos temas. Falta de apoyo popular, han ido en picada estos partidos tradicionales. Y en una de esas, ese viejo modelo sí está en crisis, no solamente en México, en todos lados. Entonces, más que salir a defender aquel viejo modelo, habría que repensarlo en todo caso. Y eso no hace Zedillo. Ahora, en una de esas, esa soledad le sirve a Zedillo. Porque casi cualquiera que a uno se le ocurra que hubiera podido salir a ayudarlo, Zedillo hubiera dicho, oye, no me ayudes, compadre. Sale Mario Fabio Beltrones a defenderla. ¿Quiere Zedillo que salga Mario? Sale Alito a apoyar. ¿Quiere Zedillo la ayuda de Alito? Entonces su soledad, si bien dice mucho y es preocupante, en una de esas lo hace su voz más potente. Pero no sé, creo que es un debate a mí me que parece también... un síntoma. A ver, ¿por qué no? Yo creo que puede ser las 2 cosas. ¿Por qué no opinamos al respecto? Porque yo la única crítica que le he hecho al expresidente Zedillo es muy poco y muy tarde, me parece. Y yo sí soy, ideológicamente me siento más identificado, y tú lo sabes, aquí desde que empezamos el programa hace 15 años, Javier y yo lo sabemos, de que yo me siento ideológicamente más identificado con ese proyecto de una economía más orientada al mercado y en lo político una democracia más liberal, ¿no? En fin, lo que sí es que en el 2018 esa clase política que de alguna manera hizo este proyecto o defendía este proyecto, desapareció. Desapareció. Y nos dejó, a los que estábamos a favor de ese proyecto, pues sin, digamos, el eslabón de la clase política que estaba a favor de ese proyecto, ¿no? Sí. Y ahora sale esta voz casi en el desierto, ¿no? Diciendo, se murió la democracia.
¿Por Sí, qué, yo ¿Por qué coincido que es- abandonaron? que es- O sea, tú ya diste varias hipótesis, pero... Que nos excluyen. No, pero yo creo que es un debate pero, también bueno, importante. Y lo que ocurrió es que le dejaron la narrativa, le entregaron por completo el debate a López Obrador y se le dejaron el terreno vacío. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo Chucho. que fue una gran irresponsabilidad el no salir públicamente a defender lo que habían hecho. Claro. Cedillo da testimonio de su derrota, Sí. pero no entra en el momento en que podían cambiarse las cosas, si había alguna esperanza de influir en el debate cuando el Congreso estaba discutiendo esta reforma judicial. Y sí creo que ese es un saldo terrible de aquel régimen, de aquel consenso que se estableció en tiempos de Cedillo, que era un consenso que tenía una base de cuál era el molde político que había que cuidar y también qué orientación económica debía tener el país. Correcto. No hubo argumentos públicos y eso creo que ha sido una irresponsabilidad gigantesca. Ahora, creo que tiene razón Javier cuando advierte que es perfectamente legítimo cuestionar al emisario del mensaje. En este caso. Sí, yo creo que es Por la válido. responsabilidad que tuvo. Precisamente Sí. porque la potencia del argumento tiene que ver con la firma. Sí. Si eso lo hubiera escrito alguien más, pues no lo estaríamos discutiendo. A mí lo que me parece inaceptable es el tipo de argumento que se usa en contra del expresidente Ernesto Zedillo, que es acusarlo de genocida, que es acusarlo de vínculos con el narcotráfico, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum incluso dice, pues hay que investigar a partir de este audio que es verdaderamente ridículo, que presenta un impresentable candidato a integrarse a la Suprema Corte de Justicia. A mí eso me parece inaceptable, el que se usen esos infundios para cuestionar a tu crítico. Desde luego que entender los argumentos y coincidir con los argumentos de Ernesto Zedillo no significa santificar a Ernesto Zedillo. Había en el plano propiamente democrático muchas cosas que cuestionarle a Ernesto Zedillo. El uso de los instrumentos de la presidencia, de la fiscalía, para atacar a su propio enemigo político, que era su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, fue indefendible en términos de respeto de la legalidad. Su resistencia a aceptar las consecuencias de la elección intermedia, tratando de manipular la Cámara de Diputados de tal manera que la mayoría opositora no se hiciera cargo del gobierno de esa asamblea, también me parece que cuestiona las credenciales democráticas de Ernesto Zedillo. Entonces, eso es lo que a mí me parece que tendría que ser discutido, que me parece que no ha sido ventilado, pero bueno, el que se cuestione a Ernesto Zedillo con estos alegatos me parece indigno de la presidenta de la República. Pero volviendo Ana. a lo tuyo de tarde Sí. y poco. ¿Tarde para qué? Pues es que ya está, O sea, es un hecho tarde, consumado. no, pero además Zedillo no habría podido frenar nada. Y, o sea, a mí lo que me parece que nunca llegó es la reconstrucción de la oposición después del fracaso, cuando Andrés Manuel López Obrador toma el poder. 18. Era el momento de que PRI, PAN empezaran a tratar de reinventarse. Funcionaron todo el sexenio diciendo las políticas de Andrés Manuel han sido tan equivocadas que van a votar por nosotros. Sin darse cuenta que Arrogancia. y sin darse cuenta del resentimiento que había contra esas fuerzas políticas por buenas razones. Sí. O sea, Sí, es cierto. solamente el sexenio de Peña Nieto con los escándalos de corrupción y poniéndole agua a los chiquitos que tenían cáncer, porque el señor Duarte se había robado la lana de las quimioterapias. O sea, a mí me parece que esa clase política no hizo nunca un mea culpa suficiente como para poder frenar lo que después vino. Y lo que después vino es lo que estamos viviendo. O sea, y sí, puede ser que manipularon la mayoría calificada y que se podían otros criterios. ¿Qué instituciones lo permitieron? Las que estos otros crearon. El Tribunal Electoral a modo, el voto de Pérez Dayán. O sea,
O sea, si fueran esas instituciones realmente sólidas y democráticas, no estaríamos donde estamos. Entonces, hubo un fracaso que todos prefirieron echarle la culpa a Andrés Manuel de todos sus errores y dejar de ver cómo iban a competir electoralmente de forma competitiva en las siguientes elecciones. ¿Y qué pasó? Ya no hay oposición. Ese es el dato. Y yo no creo que Ernesto Zedillo lo pudo haber frenado antes ni tarde. Él fue el último presidente del régimen autoritario y trató de facilitar la transición a la democracia con el INE y FE en esos años y con la reforma judicial. Pero Y después la cacharon estos. Ahora, yo creo que Ernesto Zedillo sí es un presidente que podríamos poner en los estándares de finales de los 90s en la casilla de un presidente demócrata. Yo creo que es el primer presidente de la transición. Pero también es el último de la era autoritaria. O sea, pero eso es lo interesante. Si alguien debería... Es la mancuerna. Es la bisagra, es la bisagra. Si alguien es debería, uno y otro. Sí. ¿no? Si alguien debería entender por qué la concentración del poder se puede usar para bien y para una transformación para el bien del país, es él. Que él cree que él fue lo que hizo. ¿no? Sí. Lo que hizo lo pudo hacer porque en efecto tenía todo muy controladito. Pues no. O sea, la reforma electoral no la hizo porque tenía todo controlado. La hizo porque tuvo la capacidad de permitir un diálogo en el Congreso, escuchó a las oposiciones, escuchó sus argumentos y la reforma electoral de Ernesto Zedillo no fue dictada por el presidente de la República. Fue el reconocimiento del pluralismo que ya existía. Yo creo que es un modelo radicalmente distinto. Yo no estoy diciendo que es igual a lo que tenemos hoy. Lo que estoy diciendo es que si alguien debería estar consciente de que el poder es útil, que el poder sirve para cambios positivos, es Ernesto Zedillo. Pero Javier, lo que está diciendo es lo que es peligroso es el poder que no tiene controles, que no tiene contrapesos. No. Por supuesto que un presidente de la República admite que sus instrumentos son indispensables para actuar. Pero el argumento de Ernesto Zedillo es que este régimen lo que ha deshecho son los equilibrios y los contrapesos. No es el alegato de un anarquista, Javier. Sí. Claro que no es el alegato de un anarquista. Lo que estoy diciendo es, otra vez, si alguien debería estar consciente de que el poder sirve para cambios positivos, debería de ser Ernesto Zedillo. Entonces, por lo menos debería de aceptar esa posibilidad. No la acepta en otros. La ve en él, pero no la acepta en otros. Por eso la importancia de el poder está en buenas manos. Él piensa que sus manos eran buenas y hizo buenas cosas con ese poder. La segunda parte de su argumento, eso ni siquiera lo menciona, yo no digo que lo argumente en su ensayo, no. Pero es una realidad. En su ensayo, en efecto, dice que un poder sin límites, sin controles, no es democrático. Ahora, esa es una definición, es su definición de límites. Definición liberal. Su definición de controles. Es una definición liberal. Y dentro del liberalismo escoge un modelo. Bajo su definión de liberalismo y de límites del poder, y al parecer también la de Ana Laura, Inglaterra es una tiranía. Ok. No. Puedes argumentar ¿Tiene eso. check and balance? No como lo define Zedillo, que tiene que ser un control constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Así no lo define. Así tiene lo que ser define. un control de la ley, del someter el poder a la ley. No, lo dice textualmente. No, la constitucionalidad es otra cosa. Perdón, lo dice literalmente. Lo Tú dice podrás no estar de constitucional. acuerdo con lo que dice Zedillo. Lo dice en su ensayo que hay una piedra angular. Dice legalidad, no dice constitucionalidad. Fíjalo bien. No, bueno, si quieres podemos hacer referencia al título, dice control judicial. A ver, habla del control judicial. Sí, y el control judicial Entonces, es yo acepto someterte que el a la poder debe ley. de tener límites y que debe haber contrapesos. Lo que no acepto es la definición y descripción que hace Zedillo de cuáles son esos límites y contrapesos. Y menos acepto la realidad de su intento de crearlos. Porque la realidad se desvió mucho, lo que ocurrió a partir de 1994, de lo que tal vez él quería, ¿no? Entonces tal vez no lo podemos culpar a él de esa realidad, pero ese es otro debate. Una cosa es su ideal. Con su ideal yo no estoy de acuerdo, pero es un debate. A ver. Y luego la realidad. Pero déjenme, y terminamos con esto, si les parece. Tú dices, yo no estoy de acuerdo con ese ideal. Incluso dices,
parecería que ese modelo está en crisis, no solamente en México, sino en otros lados del mundo, si te interpreté bien. Totalmente. ¿No? ¿Está muerto ese modelo? O sea, los que creemos en ese modelo, porque yo me incluyo, somos unos dinosaurios que no hemos entendido que cayó un meteorito y que eso ya se murió y que va a salir otra cosa, que la democracia va a ser otra cosa. En fin, yo creo que aquí el presidente está diciendo la democracia como la concibo yo murió y lo que viene es una tiranía. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, sí. Más o menos, digo. No, buen resumen, Sí, buen resumen. exacto. Esto quiere decir que entonces, pues esa definición que tuvimos de democracia ya no aplica. Somos ciegos, sordos, mudos nosotros, los que sí creemos en ese tipo de democracia. Bueno, ¿no? yo creo que estamos en un sistema que es un sistema estructuralmente autoritario, que tiene una concentración del poder Sí. que no es compatible con el pluralismo político, que tiene un sistema de partidos que no es compatible Sí. con el sistema democrático, que tiene ya en términos de definiciones constitucionales la desaparición de la vigilancia judicial del poder. En ese O sea, ¿estarías sentido, de acuerdo con Zedillo? yo no usaría esa misma palabra. La palabra Sí. tiranía me parece Yo no que es el Ok. extremo de los despotismos. Me parece que ese no es el caso, pero tenemos, un poco regresando a aquella discusión Sí. de Vargas Llosa, de la dictadura, Sí. me parece que estamos viviendo en un régimen autoritario. Autoritario. Sí. O sea, sí se murió ese tipo de Yo creo que democracia. sí. Ahora, no es que ¿es haya, recuperable? No es que Bueno, haya tendríamos muerto que- en términos de proyectos, de valores, Sí, de sí. argumentos, Sí. pero la estructura del sí, poder en México es, a mi juicio, esencialmente autoritaria. Y después de la reforma judicial, tú lo has dicho, o sea, viene... Sí, a ver, y a mí sí me gustaría decir que la reforma de Zedillo fue una reforma en la dirección correcta y tenía ¿Sí? dos cosas súper importantes. La judicial. La judicial. La primera que tenía era que teníamos una Suprema Corte integrada por 21 y unos supernumerarios, que si tú hacías el mapa del país y veías dónde pasaban las rutas del narcotráfico y luego veías quiénes nombraban a esos jueces y qué coche traían, Sí. era una corte ya viejísima, anquilosada, infiltrada, llena de políticos rancios que habían usado a la corte como trampolín de sus carreras. O sea, eso ya no funcionaba. Y sin control constitucional. Había un control constitucional que era el juicio de amparo. O Sí. sea, no me voy a meter en eso. Ok. Lo que hizo Zedillo es decir, vamos a tener un árbitro creíble. Y vamos a nombrar, en vez de estos señores, a 11. A mí me consta que en esos años lo que nombró era lo mejor que había. No había abogados formados fuera, todos venían del régimen priista, pero por lo menos daba la señal de que quería mantener la idea de que había un árbitro creíble al que le dio atribuciones para pacificar conflictos entre políticos, que ya no iba a poder pacificar el PRI. Y la segunda cosa que hizo Zedillo, y que no salió bien, pero estaba con la intención correcta, era quitarle a los ministros y ministras el poder de nombrar jueces e instruir la carrera judicial con el Consejo de la Judicatura. Yo te puedo decir por qué no salió bien el Consejo de la Judicatura. O sea, Zedillo debió haber metido ahí a alguien que se lo llevara, caray, porque no se entendió nada y funcionó mal rápido. Pero la idea de profesionalizar con carrera judicial el sistema y hacer un árbitro creíble era el origen y la intención de esa reforma. No salió bien, no salió bien. Tendrían que haberla reformado mucho antes. Se les olvidó partes fundamentales de la justicia, como la justicia local, las fiscalías, las defensorías públicas. Esa no fue la reforma de Zedillo. La reforma de Zedillo era el inicio de algo que era mejor que de donde veníamos y que sí, se fueron los 26 y llegó un mejor tribunal. ¿Perfecto? No. Nos tomó muchísimos años a que eso funcionara un poco más como tribunal constitucional. Más allá de si te gusta o no el modelo tribunal constitucional, lo que yo creo no es el control de la constitucionalidad lo que hace la diferencia, es la posibilidad de que el poder se someta al derecho.
y que no lleguen y te quiten tu casa, ni te priven de la libertad, ni te arbitrariamente. ¿Cuáles son los instrumentos que interesan? Pero en Inglaterra, el poder no te puede hacer esto de la fiscalía. y tal. O sea, los check and balances funcionan para que el ciudadano sienta ámbitos de libertad individual. Muy bien. No colectiva, individual. Por cierto, esa reforma de Zedillo la hizo junto con el PAN, que en aquella época era oposición. O sea, fue una reforma pactada, negociada, donde el PAN metió nombró 4 y el otro exacto. 6. No, bueno, y estuvo en el diseño de la reforma. Y tú estuviste adentro, yo también. Sí. O sea, yo sí vi cómo la consensaron. No tenía una intención más que caminar en otra dirección. Javier, un último comentario. Venga. Híjole. Sí, muchas No cosas. tengo la menor duda de que fue una buena reforma comparado con lo que había. Pero hay dos debates. El debate de, Javier, ¿tú qué modelo hubieras escogido? Yo hubiera escogido otro. Eso no significa que el que escogieron es malo y todo malo y era peor que lo que había. No, era un modelo mejor de lo que había, con yo creo que intenciones correctas, yo creo que con elementos buenos. Pero si a mí me hubieran preguntado, obviamente nadie tenía por qué preguntarme, yo hubiera escogido otro modelo. Lo importante a reconocer es que, olvídense de radical, dentro del liberalismo hay modelos alternativos, pero Zedillo parece pensar que no, que hay un modelo, fue su modelo, y ni siquiera muchos años después, en ese momento lo entiendo un poco más, pero en 2025 está Jeremy Waldron, un liberal, en contra de ese modelo. Está Cass Sunstein, abogados, filósofos de derecho, filósofos constitucionales, Waldron, profesor de derecho en NYU, Susskind, profesor en Harvard, en contra de ese modelo. Samuel Moyn, profesor de derecho de Yale, en contra de ese modelo. Acaba de escribir un precioso ensayo que se llama La Suprema Corte no es tu amigo. Vale la pena leerlo. Es decir, incluso dentro del liberalismo había varias opciones. Entonces, yo critico el modelo que escogió Zedillo porque me gustan más esas otras opciones, pero acepto totalmente uno que era mucho mejor que lo que había, que tenía elementos importantes y que siguen siendo importantes, es decir, no solamente era un mejor modelo, sino que tenía elementos muy buenos, pero yo sí prefiero otro modelo. Eso sin hablar de los resultados y de la realidad. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Déjame, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un tema relacionado, que es ahora el mismo asunto está aquí al otro lado del río Bravo con Trump, que si respeta o no la Constitución, que si las leyes, que si el Estado de Derecho, que si la Suprema Corte. ¿Cuál es la relación de Trump con la ley? Regresamos en un momento.